Hay noches en las que la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que casi puedes tocarla. Y en esas noches tienes que tomar una decisión. O sigues los protocolos, o sigues a tu conciencia. Esa noche elegí mi conciencia. Las luces fluorescentes del Hospital Metropolitano de la Caridad parpadeaban con una frialdad que parecía reflejar el alma de quienes dirigían aquel lugar. Era pasada la medianoche del 15 de marzo y yo, Sofía Rivas, caminaba por los pasillos con la determinación de alguien que había dedicado su vida a salvar a otros sin importar el precio. A mis 28 años, había visto más muerte y sufrimiento que la mayoría de las personas en toda su existencia. Pero también había visto más milagros, más segundas oportunidades, más momentos donde la diferencia entre la vida y la muerte dependía de alguien que se negara a rendirse. Y esa noche, mientras observaba el cuerpo inconsciente del joven que acababan de traer en una ambulancia, supe inmediatamente que estaba ante uno de esos momentos que definirían no solo una vida, sino también mi propia alma. Sofía, aléjate de ahí inmediatamente. La voz áspera de Isabela Domínguez, la supervisora de enfermería, cortó el aire como un cuchillo oxidado. Se acercó con pasos pesados, su expresión cargada del desprecio que siempre reservaba para las enfermeras que consideraba demasiado sentimentales para el trabajo. Isabela, este chico necesita atención urgente, le respondí sin apartar la vista del paciente. Tiene signos de traumatismo craneal severo, posible hemorragia interna y su presión arterial está cayendo peligrosamente. ¿Y qué parte de sin seguro médico no has entendido? Se plantó frente a mí con los brazos cruzados, bloqueando físicamente mi acceso al paciente. El doctor Cifuentes fue muy claro. Estabilizar y transferir. No hay presupuesto para indigentes esta semana. Sentí que algo se encendía en mi pecho. Durante los 3 años que llevaba trabajando en este hospital, había visto esta escena repetirse docenas de veces. Pacientes pobres siendo tratados como objetos desechables, como números en una hoja de cálculo en lugar de seres humanos con familias, sueños y el derecho fundamental a vivir. Isabela, míralo bien, le señalé hacia el joven inconsciente. No puede tener más de 25 años. Alguien en algún lugar lo está esperando en casa. Alguien se va a despertar mañana esperando que regrese. El paciente era efectivamente muy joven. Tenía el cabello oscuro y ensangrentado, facciones que habrían sido hermosas si no estuvieran distorsionadas por el dolor y la inconsciencia. Su ropa, aunque sucia y manchada de sangre, había sido de buena calidad en algún momento. Pero lo que más me impactó fue algo en su rostro, una vulnerabilidad que me recordó a mi propio hermano menor. No me importa si es el hijo del Papa, respondió Isabela con crueldad. Sin dinero, no hay tratamiento. Así de simple. Y si no te gusta, puedes buscar trabajo en otro lado. Era en momentos como este cuando recordaba por qué había elegido ser enfermera. No por el salario, que era miserable. No por el reconocimiento, que era inexistente. Lo había hecho porque creía, en lo más profundo de mi ser, que cada vida tenía un valor que trascendía cualquier consideración económica. ¿Sabes qué, Isabela? Me erguí hasta alcanzar toda mi estatura, mis ojos café brillando con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Tienes razón, no me gusta. Y no voy a buscar trabajo en otro lado. Voy a hacer mi trabajo aquí. Ahora, con este paciente. Sofía Rivas, te ordeno que te alejes de ese paciente inmediatamente. Pero yo ya me había volteado hacia el joven inconsciente, con movimientos rápidos y precisos, comenzando a revisar sus signos vitales mientras hablaba en voz alta, tanto para tranquilizar al paciente como para documentar verbalmente lo que estaba encontrando. Pulso débil e irregular, respiración superficial, pupilas no reactivas a la luz, murmuré mientras trabajaba. Definitivamente, traumatismo craneal. Necesita un TAC inmediatamente. No vas a conseguir autorización para ningún TAC, gritó Isabela, pero su voz ahora tenía un matiz de pánico. Sabía que yo era una de las mejores enfermeras del hospital y que, cuando me ponía en modo de emergencia, era prácticamente imparable. La ignoré completamente y me dirigí hacia el teléfono interno. Marqué la extensión de radiología con unos dedos que no temblaban, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas.
Habla Sofía Rivas desde urgencias. Necesito un TAC craneal urgente para un paciente con traumatismo severo. Sí, entiendo que son las 2 de la mañana. No tengo autorización todavía, pero este paciente va a morir si no actuamos ahora. Mientras hablaba por teléfono, observé cómo el joven paciente comenzaba a mostrar signos de deterioro neurológico. Sus labios se estaban poniendo azules, una señal inequívoca de que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Sin dudarlo un segundo, colgué el teléfono y corrí hacia el carrito de emergencias. ¿Qué crees que estás haciendo?, me siguió Isabela como un perro rabioso. Mi trabajo, le respondí mientras preparaba una vía intravenosa, lo que juré hacer cuando me convertí en enfermera. En ese momento, las puertas automáticas de urgencias se abrieron con un silbido que resonó por todo el departamento. El doctor Ricardo Cifuentes entró con la arrogancia de alguien que se había acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante su presencia. Era un hombre de 55 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado y una expresión perpetua de superioridad que había perfeccionado durante décadas de tratar a los pacientes pobres como inconvenientes menores. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz resonó por el departamento como el rugido de un león territorial. ¿Por qué hay tanto escándalo a estas horas? Isabela se acercó a él como una alumna, corriendo hacia el director para acusar a una compañera. Doctor Cifuentes, Sofía está desobedeciendo órdenes directas. Le dije que estabilizara y transfiriera al indigente, pero está tratando de darle tratamiento completo. El doctor Cifuentes se acercó lentamente hacia donde yo continuaba trabajando en el paciente, sus pasos resonando en el linóleo como martillazos. Cuando llegó junto a la camilla, miró al joven inconsciente con la misma expresión que habría usado para observar un insecto molesto. Sofía. Su voz tenía la calidad aceitosa de alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre otros. Necesito recordarte cuáles son los protocolos de este hospital para pacientes sin cobertura médica. No levanté la vista de mi trabajo. Estaba ajustando la vía intravenosa y monitoreando los signos vitales que continuaban deteriorándose. Doctor Cifuentes, este paciente necesita una intervención inmediata. Tiene signos claros de hematoma subdural. Si no actuamos en los próximos minutos, va a morir. Y ese no es nuestro problema, respondió con una frialdad que habría congelado la sangre. Nuestro problema es mantener este hospital financieramente viable. Y no podemos hacer eso regalando tratamientos costosos a vagabundos que no pueden pagar. Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. Durante años había obedecido órdenes, había seguido protocolos, había mantenido la cabeza baja y había tratado de trabajar dentro del sistema. Pero al mirar a este joven que se estaba muriendo mientras dos personas discutían sobre dinero, me di cuenta de que había llegado el momento de elegir entre mi trabajo y mi alma. Doctor Cifuentes, me erguí y por primera vez en 3 años lo miré directamente a los ojos. ¿Ve usted a este paciente? Veo un problema que necesita ser transferido a un hospital público, respondió con impaciencia. Yo veo a un hijo. Veo a alguien que tiene una madre que probablemente está despierta en este momento, preguntándose por qué no ha llegado a casa. Veo a alguien que tiene sueños, planes, gente que lo ama. Veo a un ser humano. Veo a alguien muy sentimental que va a perder su trabajo si no obedece órdenes, replicó con una sonrisa cruel. Sentí el mundo ralentizarse a mi alrededor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía sentir la respiración laboriosa del paciente. Podía ver la expresión de satisfacción sádica en el rostro del doctor. Y en ese momento de claridad absoluta, tomé la decisión que lo cambiaría todo. ¿Sabe qué, doctor Cifuentes? Hablé con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Puede despedirme, puede arruinar mi carrera, puede hacer lo que quiera conmigo, pero no va a impedir que salve la vida de este joven. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia el teléfono y marqué directamente al quirófano. Habla Sofía Rivas. Necesito un quirófano preparado inmediatamente para una craneotomía de emergencia. Sí, entiendo que necesito autorización. La autorización soy yo, asumiendo completa responsabilidad. El doctor Cifuentes se me acercó como un depredador a su presa.
Sofía Rivas, si das un paso más, no solo serás despedida, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como enfermera en ningún hospital de este país. Colgué el teléfono y me volteé hacia él. En mis ojos había algo que el doctor nunca había visto antes, una determinación tan pura y feroz que por un momento lo hizo retroceder involuntariamente. Doctor, llevo 3 años viendo cómo este hospital trata a los pacientes pobres como si fueran basura. He visto morir a gente que podría haberse salvado. He visto cómo usted ha convertido la medicina en un negocio, pero esta noche, con este paciente, se acabó. No voy a ser cómplice. El silencio fue tenso. Los pocos empleados del turno de noche se habían acercado. Muy bien, Sofía, se me acercó, su voz un susurro venenoso. Quieres ser una heroína, pero cuando este vagabundo muera en el quirófano y va a morir, no solo serás responsable de su muerte, sino de los cientos de miles de euros que habrás costado al hospital. Entonces será mi responsabilidad. Lo que ninguno de nosotros sabía era que ese joven indigente era Mateo Garza, el único hijo del magnate más poderoso del país, Alejandro Garza. Mateo, que había pasado los últimos 2 años viviendo en las calles, tratando de encontrar un significado a su vida. Isabela, documenta todo, le dijo el doctor Cifuentes. Cada palabra, cada acción. Me volteé hacia el paciente. Los técnicos del quirófano habían llegado. Todo va a estar bien, le susurré, tomando su mano fría. No sé quién eres, pero alguien te ama, y eso es suficiente para mí. Lo que yo no podía imaginar era que mis palabras estaban siendo escuchadas no solo por un paciente inconsciente, sino por el futuro heredero de un imperio que cambiaría mi vida para siempre. La batalla por salvar a Mateo Garza acababa de comenzar, y yo acababa de convertirme en la enemiga número 1 de un hospital que pronto descubriría el error más costoso de su historia. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido que resonó como una sentencia de muerte. Durante las siguientes 4 horas, mientras luchaba junto al doctor Campos, el neurocirujano de turno, no tenía idea de que estaba escribiendo mi propia condena profesional. El doctor Campos había llegado refunfuñando, pero cuando vio el TAC, su expresión cambió. El hematoma subdural era masivo. Sofía, me dijo, no sé cómo has conseguido autorización, pero acabas de salvar una vida. Sin esta cirugía, este chico habría estado muerto antes del amanecer. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, el doctor Cifuentes preparaba mi destrucción. Su primera llamada fue a la junta directiva. Señor Morrison, siento despertarlo. Tenemos una situación. Una enfermera ha violado los protocolos y ha autorizado un tratamiento de 200.000 euros, sin autorización, sin seguro. La cirugía fue un éxito. Cuando el doctor Campos extrajo el último fragmento de hueso, los signos vitales de Mateo mejoraron. Es un milagro, susurró. Llegamos justo a tiempo. Sentí las lágrimas. Este joven acababa de recibir una segunda oportunidad. ¿Sabes qué es lo extraordinario?, continuó. Este paciente tiene la constitución de alguien muy bien cuidado. Este no es un indigente común. Cuando trasladamos a Mateo a la UCI, me quedé a su lado toda la madrugada. Si algo salía mal, yo sería la responsable. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron, finalmente me permití relajarme. Los signos vitales de Mateo eran estables. Fue en ese momento cuando mi mundo se desplomó. Sofía Rivas. La voz de Isabela cortó el silencio. Necesitas venir conmigo. Me volteé. No solo estaba ella. Había 2 guardias de seguridad y una mujer de traje que no reconocí. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Lo que está pasando, dijo la mujer, es que acabas de cometer la violación de protocolos más grave en la historia de este hospital. Soy Linda Crawford, directora de Recursos Humanos, y estás despedida. Con efecto inmediato. Las palabras me golpearon. Entiendo. ¿Puedo al menos quedarme hasta que el paciente esté estable? Absolutamente no. Estás siendo escoltada fuera del edificio. Cualquier contacto futuro será manejado por nuestros abogados. ¿Abogados?, sentí. ¿Realmente pensaste que ibas a costar al hospital cientos de miles de euros y salir como si nada?, intervino Isabela.
Linda Crawford abrió una carpeta. Sofía Rivas, este hospital te está demandando por negligencia profesional, violación de protocolos y daños financieros por un monto inicial de 350.000 euros. Mi mundo se desplomó. No solo perdía mi trabajo, perdía mi carrera, mi futuro. Pero el paciente, protesté. ¿El paciente sobrevivirá o no?, respondió fríamente. Esa ya no es tu responsabilidad. Mientras los guardias me escoltaban, eché una última mirada a Mateo. Todo va a estar bien, le susurré. La caminata hacia la salida fue la más larga de mi vida. Empleados que conocía me miraban con lástima y miedo. En el estacionamiento, me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Había perdido mi trabajo, mi carrera, mi futuro. Y lo más doloroso, había perdido la oportunidad de asegurarme de que Mateo se recuperara. Mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, no tenía idea de que, a 30 kilómetros de distancia, Alejandro Garza, el padre de Mateo, se despertaba en su mansión con la misma pesadilla que había tenido durante los últimos 2 años. Su hijo estaba en peligro y él no podía hacer nada. Alejandro, a sus 58 años, había construido un imperio. Pero toda su riqueza no había sido suficiente para recuperar a la única persona que le importaba. Mateo había desaparecido 2 años atrás, después de una pelea. «Papá, tu dinero está manchado de sangre», le había gritado, y tu conciencia, de ingratitud, le había respondido. «Prefiero vivir en la calle que con dinero sucio. Entonces vete, pero no vengas llorando». Esas habían sido sus últimas palabras. Durante 2 años lo había buscado, pero Mateo había desaparecido. Lo que Alejandro no sabía era que su hijo había estado viviendo a menos de 100 kilómetros, trabajando bajo nombres falsos, durmiendo en refugios, y que ahora luchaba por su vida en un hospital público. La ironía era perfecta, pero apenas comenzaba, porque en unas pocas horas, cuando Mateo finalmente despertara y mencionara mi nombre, y cuando los doctores comenzaran a investigar, descubrirían algo que lo cambiaría todo. Y cuando Alejandro finalmente recibiera la llamada, también descubriría que la mujer que había salvado a su hijo estaba siendo destruida por el mismo sistema despiadado que él había ayudado a crear. Mateo abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro del doctor Campos. Lo primero que recordó fue una voz. «Todo va a estar bien. No sé quién eres, pero alguien te ama». «¿Cómo se siente?», le preguntó el doctor. «La enfermera», susurró Mateo. «La que me habló. ¿Dónde está?». El doctor intercambió una mirada incómoda con la enfermera que estaba a su lado. «¿Qué enfermera?». «La que me salvó», insistió. «Recuerdo su voz. Recuerdo que alguien luchó por mí». «Su nombre era Sofía Rivas», dijo finalmente el doctor. «Y tiene razón. Luchó por usted, violó los protocolos, desafió las órdenes, fue despedida hace 3 días. Y el hospital la está demandando». Mateo se quedó en silencio. «¿Cuánto?», preguntó. «¿Perdón? ¿Por cuánto dinero la están demandando?». 350.000 euros. Cerró los ojos. 350.000 euros. Para su padre, era lo que gastaba en vino en un año. Para él, antes de su autoexilio, lo que gastaba en un coche. Pero para Sofía Rivas, era más de lo que vería en toda su vida. «Necesito hacer una llamada», dijo. «Por supuesto». «No, necesito mi teléfono personal». Le trajeron sus pertenencias. La pantalla de su iPhone estaba destrozada, pero se iluminó. Marcó un número que no había llamado en 2 años. «¿Hola?». La voz sonaba grave, autoritaria, cansada. «Papá». «Mateo». Su voz se quebró. «¿Eres tú? ¿Dónde estás?». «Estoy en el Hospital Metropolitano de la Caridad. He tenido un accidente». «Pero, papá, necesito que escuches algo. Voy para allá». «Papá, escúchame», gritó. «Hay una mujer, Sofía Rivas, que ha salvado mi vida. Arriesgó su carrera, y por eso ha sido despedida, y la están demandando por 350.000 euros. Entiendo. Dame su nombre. Para cuando llegue, esa demanda habrá desaparecido, y ella tendrá el mejor trabajo». «No, no es tan simple, papá. Esta no es solo una injusticia. Es un síntoma de todo lo que está mal con el sistema que tú y gente como tú han creado.
Hubo un silencio. Durante 2 años he vivido en las calles. He visto cómo se trata a los pobres, cómo operan hospitales como este. He visto cómo gente como Sofía es castigada por tener compasión. Mateo, cuando vengas, no vendrás como el CEO rico, vendrás como mi padre. Y vamos a arreglar un sistema que está roto. ¿Qué estás proponiendo?, le preguntó. Que uses tu poder para algo más que hacer dinero. Que tomemos el sistema que ha destruido a Sofía y lo desmontemos. En su oficina, Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana. Mateo, ¿estás seguro? Completamente. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces quizás los últimos 2 años no me han enseñado nada. Era una elección, o usar su poder para el bien o perder a Mateo para siempre. Muy bien, pero lo haremos completamente, sin medias tintas. ¿Qué significa eso? Significa que el Hospital Metropolitano de la Caridad está a punto de descubrir lo que sucede cuando lastiman a alguien que es importante para Alejandro Garza, y que las personas responsables de la injusticia hacia Sofía van a experimentar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas. En 48 horas, todo el mundo sabrá quién eres. Y después, vamos a enseñarle al doctor Ricardo Cifuentes lo que significa enfrentarse a las consecuencias. Cuando Mateo colgó, el doctor Campos lo miraba como si acabara de presenciar algo extraordinario. Doctor, ¿quién es usted?, le preguntó. Soy alguien que acaba de recordar por qué vale la pena luchar, respondió. Y en 2 días, todos en este hospital sabrán exactamente lo que eso significa. Pero lo que Mateo no sabía era que, mientras él planeaba mi redención, yo estaba en mi apartamento, rodeada de facturas, preguntándome si valía la pena seguir luchando. Estaba sentada en el suelo de mi cocina, rodeada de papeles, facturas médicas de mi hermano, avisos de desalojo, notificaciones del hospital. Cada sobre era un recordatorio de que salvar una vida había cambiado mi mundo. El teléfono sonó. Eran llamadas de mi situación legal y financiera. Tomé la carta del bufete del hospital. Tenía 30 días para responder. 30 días. Si no, perdería el caso y tendría una deuda que cambiaría mi vida. Y ni siquiera sabía si el paciente había sobrevivido. Había llamado, pero no me daban información. Escuché 3 golpes en la puerta. Señora Rivas, dijo una voz. ¿Quién es? Soy Carlos Mendoza, represento al Hospital Metropolitano de la Caridad. Necesito hablar con usted. Abrí. Era un hombre de unos 40 años, vestido profesionalmente. ¿Puedo pasar?, me dijo. El hospital está dispuesto a considerar una resolución alternativa, comenzó. ¿Qué tipo de opciones? Podríamos reducir el monto si acepta participar en un proceso de mediación. ¿Reducir a cuánto? Potencialmente, a una cantidad mucho más manejable. ¿Puedo preguntar algo? El paciente. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque si mi carrera va a cambiar, al menos quiero saber si logré lo que me propuse. Señora Rivas, ese joven no solo ha sobrevivido, se ha recuperado completamente. Sin su intervención, no habría tenido ninguna oportunidad. Sentí una ola de alivio. Gracias por decírmelo. Puedo ver por qué. Es claro que actuó por compasión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Le daré 24 horas. Pero quiero que sepa que hay personas en el hospital que respetan lo que usted hizo. Después de que se fuera, me sentí más esperanzada. Mi teléfono sonó. Era María Elena, mi mejor amiga, también enfermera. Sofía, ¿cómo estás? Me he enterado. Todo el mundo en nuestro hospital está hablando de lo que has hecho. Ha sido difícil, pero creo que las cosas podrían mejorar. Sofía, lo que has hecho ha sido correcto. Has salvado una vida. Eres una heroína. No me siento como una. Quiero que sepas que no estás sola. He estado hablando con otras enfermeras, doctores. Hay mucha gente que te admira y que están trabajando para que tu historia se conozca. Algunos estamos tratando de averiguar más sobre el paciente que salvaste. Si él pudiera compartir su perspectiva, María Elena, no quiero que nadie arriesgue su posición por mí. Sofía, algunas historias necesitan ser contadas, y lo que te está pasando no está bien. Después de colgar, me sentí más esperanzada.
Tal vez mi historia tendría un final diferente. A las 6 de la mañana del día siguiente, el doctor Ricardo Cifuentes llegó a su oficina, satisfecho. El caso de Sofía Rivas era un ejemplo de cómo mantener la disciplina. Había eliminado a una enfermera problemática y había enviado un mensaje claro. Lo que no sabía era que esa sería la última mañana en que se sentiría en control. Notó un correo electrónico. Despacho Legal Garza, Asociados. Asunto, paciente Mateo Garza. Frunció el ceño. Abrió el correo. Estimado doctor Cifuentes, representamos a la familia Garza en relación con el tratamiento médico recibido por el señor Mateo Garza. Solicitamos una reunión urgente. Mateo Garza le sonaba. Buscó en los registros y la sangre se le heló. Mateo Garza, edad, 26. Condición, traumatismo craneal severo. Seguro, sin cobertura confirmada. Enfermera a cargo, Sofía Rivas. Era el indigente, pero ahora tenía abogados caros. Buscó en internet, Garza Asociados, fundado por Alejandro Garza, CEO de Garza Industries. Alejandro Garza, uno de los hombres más ricos del país, y el paciente se apellidaba Garza. Buscó a Mateo Garza, heredero del Imperio Garza, desaparecido hace 2 años. Las fotos mostraban a un joven bien vestido, sonriente, pero reconoció las facciones. Era él. Sintió que el mundo se movía. Había tratado al heredero de una fortuna multimillonaria como a un indigente. Su teléfono sonó. Doctor Cifuentes, hay varios caballeros aquí. Dicen que representan a la familia Garza. Se aflojó la corbata, sudando. Que pasen. Entraron 3 personas. Patricia Ruiz, la abogada, un hombre más joven, y Alejandro Garza en persona. Doctor Cifuentes, dijo Alejandro, su voz tranquila pero con un peso que lo hizo temblar. Señor Garza, es un honor, tartamudeó. Alejandro no le devolvió el saludo. Se sentó. Doctor, estamos aquí para discutir el tratamiento de Mateo Garza. Por supuesto, quiero asegurarle que recibió la mejor atención. Doctor, lo interrumpió Alejandro, mi hijo me ha contado exactamente lo que pasó, que cuando llegó, su personal se negó a tratarlo porque asumieron que no podía pagar. Señor Garza, tenemos protocolos, que una enfermera, Sofía Rivas, arriesgó su carrera para salvarlo. El doctor se quedó sin palabras, y que usted la despidió y la está demandando por 350.000 euros por el crimen de salvar la vida de mi hijo. Señor Garza, si hubiera sabido, exactamente, si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado diferente. Lo que me dice que usted opera bajo la premisa de que el valor de una vida humana se determina por la cuenta bancaria. Doctor Cifuentes, intervino Patricia, tenemos documentación completa de sus órdenes, tenemos grabaciones, tenemos testimonios. Doctor, dijo el hombre más joven, soy Miguel Fernández, investigador privado. He estado revisando las operaciones de este hospital. He encontrado discriminación sistemática, múltiples casos de tratamientos negados por razones financieras. Señores, si hay áreas donde podemos mejorar. Doctor, se puso de pie Alejandro. No estamos aquí para discutir mejoras. Estamos aquí porque una mujer extraordinaria arriesgó todo para salvar a mi hijo y está siendo castigada. Esa mujer es una heroína y usted la está tratando como a una criminal, continuó. Señor Garza, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Oh, vamos a llegar a un acuerdo, sonrió Alejandro, pero no era una sonrisa cálida. Patricia le entregó un documento. Doctor, esta es una notificación de que la familia Garza asume todos los costes legales y financieros del caso contra la señora Rivas. La demanda será desestimada, pero los protocolos, los daños. Los únicos daños aquí, respondió Alejandro, son los que este hospital ha causado a una mujer que salvó la vida de mi hijo y serán reparados. Miguel le entregó otro documento. Además, la familia Garza iniciará una auditoría de las prácticas de este hospital, y dependiendo de lo que encontremos, podríamos discutir cambios significativos en la administración. Se dejó caer en su silla, derrotado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. Alejandro se acercó.
Queremos que aprenda la misma lección que mi hijo ha aprendido. Y queremos que Sofía Rivas reciba una disculpa pública, una oferta de trabajo que refleje su valor y una compensación. Y, sobre todo, se irguió, queremos que este hospital se convierta en un ejemplo. Se dio cuenta de que no tenía opciones. Había jugado un juego peligroso. ¿Y si coopero?, preguntó. Entonces, sonrió Alejandro, tendrá la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande. Mientras se iban, se dio cuenta de que su mundo había terminado. Pero tal vez, lo que vendría después podría ser mejor. Y yo estaba a punto de descubrir que salvar una vida había resultado en mucho más de lo que jamás había soñado. Estaba preparando un té cuando escuché unos golpes en la puerta, suaves, respetuosos. Abrí y me quedé paralizada. Era él, el joven que había salvado, pero se veía completamente diferente. Pelo limpio, ropa elegante, y sus ojos, que yo había visto llenos de dolor, ahora brillaban. Sofía Rivas, dijo, su voz ahora llena de vida. Tú eres, susurré. Soy Mateo, y creo que tenemos mucho de qué hablar. Me hice a un lado, entró. No entiendo. ¿Cómo me has encontrado? Sofía, necesito contarte algo que va a cambiar todo. ¿Qué? No soy quien tú crees que soy. Mateo, por favor, explícame. He perdido mi trabajo por ayudarte. Me están demandando. Sofía, mi nombre completo es Mateo Garza. Soy el hijo de Alejandro Garza. El nombre me sonó familiar, y entonces caí en la cuenta. Alejandro Garza, el magnate, el hombre más rico del país. Pero tú estabas en la calle, no tenías. Exactamente, porque eso es lo que era. Hace 2 años tuve una pelea con mi padre. Decidí que quería entender cómo vivía la gente real, así que lo dejé todo. ¿Has dejado todo? La mansión, los coches, las cuentas. Quería experimentar la vida como la vive la mayoría. Y por eso estabas en esa condición. Sí, durante 2 años fui exactamente lo que parecía. Un joven sin recursos, sin seguro, sin nadie. Excepto que alguien sí se preocupó, le dije suavemente. Tú te preocupaste, confirmó. Cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir, tú decidiste que mi vida importaba. Me llevé las manos a la cara. ¿Hubieras hecho algo diferente si hubieras sabido quién era? No, habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé, y por eso eres la persona más extraordinaria que he conocido. Mateo, ¿qué significa todo esto? Significa que, durante 2 años, busqué algo real, compasión genuina, a alguien que viera el valor en una persona sin importar su cuenta bancaria, y esa persona eres tú. Pero Mateo, lo que hice ha arruinado mi vida. No, ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre se ha enterado, que ahora sabe que una enfermera arriesgó todo para salvar a su hijo. Tu padre lo sabe. No solo lo sabe, está completamente decidido a asegurarse de que recibas toda la justicia y el reconocimiento que mereces. ¿Recuerdas al abogado que vino a verte ayer? No trabajaba para el hospital, trabajaba para mi padre. Estaba aquí para evaluar tu situación. Me quedé con la boca abierta. La demanda del hospital ha sido desestimada, y ellos van a tener que compensarte por todo lo que has pasado. Me senté, sintiendo que el mundo giraba. Esto no puede ser real. Es completamente real. Pero Sofía, hay algo más importante. Lo que hiciste no solo salvó mi vida, me salvó como persona. No entiendo. Durante 2 años viví en las calles viendo lo peor de la humanidad. Empecé a perder la fe, y entonces, en mi momento más vulnerable, apareciste tú, una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna razón para arriesgarse por mí, pero que decidió que mi vida tenía valor. Me has devuelto la fe, y me has hecho darme cuenta de que me había equivocado con mi padre. Cuando le conté lo que habías hecho, vi algo en él que no había visto en años. Vi que él también tiene la capacidad de hacer lo correcto. Sofía, en las últimas 48 horas, mi padre ha usado toda su influencia para asegurarse de que recibas justicia, y en el proceso nos hemos reconciliado. Pero hay algo más. Durante toda mi recuperación, lo único que podía recordar era tu voz, la forma en que me hablaste. Sofía,
No solo me has salvado la vida, me has hecho querer volver a vivir, me has hecho querer ser mejor, me has hecho querer conocerte. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Estoy diciendo que me enamoré de tu alma antes de conocer tu rostro. Y ahora que te conozco, que puedo verte, hablar contigo, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. El silencio que siguió fue cargado. Mateo, esto es demasiado. Hace una semana era una enfermera normal, y ahora eres la mujer que lo ha cambiado todo, para mí, para mi padre, para el hospital, para todos los que se van a beneficiar de los cambios que van a venir. ¿Qué cambios? Esa, Sofía Rivas, es una historia que vamos a escribir juntos. 6 meses después, me encontraba de pie frente al espejo de mi nuevo apartamento, ajustándome un vestido azul marino que Mateo había elegido para mí. Era un espacio hermoso, en el mejor barrio de la ciudad, pagado como parte de la compensación que la familia Garza había insistido en darme. Pero eso era solo el comienzo. Mateo entró con un ramo de rosas blancas. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, me preguntó. Más que lista. Mientras conducíamos hacia el Hospital Metropolitano de la Caridad, reflexioné sobre los últimos meses. La demanda había sido desestimada y el hospital me había pagado una compensación de 500.000 euros. El doctor Cifuentes había sido destituido, Isabela, transferida, y varias enfermeras, ascendidas. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Mateo. Un poco. Es extraño regresar, pero regresas como la heroína que siempre has sido. Cuando llegamos me quedé sin aliento. El edificio había sido renovado. Donde antes había letreros fríos, ahora había arte y mensajes inspiradores. Y en la entrada, un letrero nuevo. Centro Médico Sofía Rivas, para la atención compasiva, donde cada vida tiene un valor infinito. Mateo, susurré, no solo han nombrado el hospital por ti, dijo una voz. Era Alejandro Garza. Hemos creado un modelo completamente nuevo, basado en los principios que tú demostraste. Señor Garza, Sofía, por favor, llámame Alejandro. O mejor, después de hoy, podrías considerarme tu familia. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Sofía, comenzó Mateo, durante estos 6 meses has transformado no solo mi vida, sino la de mi familia y la de cientos de personas. Mateo, ¿qué estás haciendo? Algo que he querido hacer desde que desperté en ese hospital. Se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sofía Rivas, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El mundo se detuvo. Sí, susurré. Sí, 1000 veces sí. Cuando me puso el anillo y se levantó para besarme, escuché aplausos. Docenas de empleados del hospital habían salido para presenciar el momento. El doctor Campos, mi amiga, María Elena. Pero la sorpresa no termina aquí, anunció Alejandro. Sofía, hay algo más que queremos mostrarte. Me guiaron al interior. Donde antes estaba la fría sala de emergencias, ahora había un centro de última generación, con la política de que ningún paciente sería rechazado por razones financieras. Y hay más, sonrió Mateo. Papá, ¿quieres hacer los honores? Sofía, dijo Alejandro, en reconocimiento a tu valor, la Junta Directiva del Centro Médico Sofía Rivas te ha nombrado oficialmente Directora de Atención al Paciente y Defensa de los Derechos Médicos. ¿Directora? Me quedé sin aliento. Con un salario que refleja la importancia de tu posición, tu trabajo será asegurarte de que cada paciente reciba el mismo nivel de cuidado y compasión que tú le diste a Mateo. Pero hay más, añadió Mateo. Vamos a expandir este modelo a otros hospitales. Vamos a crear una red de centros médicos que operen bajo los principios Sofía Rivas. ¿Los principios Sofía Rivas?, me preguntó. El doctor Campos se acercó. Los hemos documentado. Primero, todo ser humano tiene derecho a una atención médica de calidad. Segundo, las decisiones médicas se basan en la necesidad, no en la capacidad de pago. Tercero, la compasión no es opcional. Sentí las lágrimas. En menos de un año, había pasado de ser una enfermera luchando por llegar a fin de mes a ser la inspiración para un movimiento nacional. Hay una última sorpresa, me dijo Mateo, llevándome a una ventana que daba a un jardín. En el centro había una estatua de bronce.
Era una enfermera arrodillada junto a un paciente, con una placa que decía, en honor a Sofía Rivas y a todos los trabajadores de la salud que arriesgan todo para salvar vidas. Su valor nos recuerda que la medicina es, ante todo, un acto de amor. Mateo, esto es demasiado. No me lo merezco. Te equivocas. Te mereces esto y mucho más. Y el mundo merece la inspiración que tu historia va a proporcionar. Mientras estábamos allí, abrazados, reflexioné. Había comenzado con una decisión simple, salvar una vida. Y esa decisión había resultado en encontrar el amor de mi vida, reconciliar a un padre con su hijo, transformar un hospital, inspirar un movimiento y crear un legado. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le pregunté. ¿Qué? Que todo comenzó porque simplemente decidí hacer lo correcto, sin saber que estaba salvando al amor de mi vida. Y yo decidí rebelarme contra una vida de privilegios, sin saber que eso me llevaría hacia la mujer más extraordinaria del mundo. Alejandro se nos acercó. Ustedes dos me han enseñado la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en los demás. Y esa, añadió Mateo, es una lección que vamos a asegurarnos de que el mundo nunca olvide. Mientras el sol se ponía sobre el centro médico Sofía Rivas, me di cuenta de que había encontrado algo que mucha gente busca toda su vida y nunca encuentra. Un propósito más grande que yo misma, un amor que me completaba, y la satisfacción de saber que mi vida estaba marcando una diferencia. La enfermera que una vez había arriesgado todo por un desconocido, había descubierto que al hacerlo, se había salvado a sí misma. Y su historia, grabada en bronce pero viva en los corazones de todos los que la conocieron, continuaría inspirando actos de compasión y valor durante generaciones. Porque al final, las mejores historias no son sobre dinero o poder. Son sobre las decisiones extraordinarias que la gente común toma cuando decide que el amor es más fuerte que el miedo, y que salvar una vida, a veces, puede salvar el mundo entero.